Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Es un gusto nuevamente encontrarnos aquí en la reunión. Esta sería la reunión de células, ¿verdad? Equivale al estudio bíblico que se da en las respectivas casas. Para mí es un gusto poder compartir estas semanas cada estudio. Vamos a ver hoy el número 14, el estudio número 14 de la serie Grandes Temas de la Biblia. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 11. Allí se encuentra la base bíblica del estudio de hoy, titulado La Torre de Babel. La Torre de Babel. Génesis 11, del 1 al 9. Voy a dar lectura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla el compañero. Así les esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hagamos una corta oración. Padre Celestial, vamos a escuchar la palabra bendita, palabra poderosa y viva. Que este estudio traiga enriquecimiento espiritual, que traiga luz a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, sensibilízanos de tal manera que podamos saber lo que Dios nos está diciendo, que podamos cambiar, que podamos crecer, que podamos hacer todo lo que es necesario para que sigamos creciendo como tú lo quieres, Señor, como es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le repito, la lección La Torre de Babel, y es de la segunda serie que estamos estudiando. Recuerden, este año vamos a ver 4 series. Esta es la segunda serie titulada Grandes Temas de la Biblia. El primero fue Grandes Personajes. Ya terminamos allí, vimos a 12 de los principales personajes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver grandes temas, tanto también del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Torre de Babel. Creo que todos, tal vez algunos no, pero la mayoría de personas, aunque no sean cristianos, han oído de la Torre de Babel, porque sabe decírselo a veces, porque incluso hasta en dibujitos animados por ahí hay historias que hablan un poco de esto, ¿no? Porque explica el origen de los idiomas. Una de las explicaciones, desde el punto de vista bíblico, de dónde salieron los idiomas, está justamente allí. Esa pregunta la hacen a veces, dice, ¿por qué si Dios formó a un solo hombre? Adán, luego de allí viene Eva, deberían todos hablar el mismo idioma, porque los hijos de los hijos iban hablando el mismo idioma. ¿Por qué aparecieron otros idiomas? Y la explicación es, desde el punto de vista bíblico, es lo que ocurrió aquí en la Torre de Babel, donde Dios, en una forma de frenar lo que ellos estaban haciendo, dice, descendió y confundió la lengua, de manera que todos los que estaban construyendo, de un momento a otro, no podían entenderle a su compañero. El uno hablaba y se hacía tan tremendo porque recién se habían estado comunicando en el mismo idioma de ellos, pero de pronto no se entendían nada. Así que con eso Dios los confundió, ninguno podía saber lo que le decía decir su compañero, y como dice allí, esa fue la manera que Dios usó para esparcirlos sobre la faz de la tierra. Entonces vamos a hablar de esa historia de la Torre de Babel, y sin duda pues vamos a aprender algunas cosas. Primeramente, ¿qué era esa torre? Porque aquí solo dice pues la torre. La torre era un gran edificio. La idea aquí era de construir un mega edificio. No solo para que viva la gente allí,
La visión era que dentro del edificio pudieran tener todos los servicios que se pudieran necesitar. Más o menos como un gran centro comercial, pero también como que fuera hotel. Entonces, donde podían allí vivir, pero también salir de compras, donde pudieran hacer todo lo necesario para que nadie tenga necesidad de irse a otra ciudad, de irse a otro país. Allí prácticamente lo que querían era tener todo en ese mismo lugar. Imagínense lo grande que sería, ¿no? El proyecto, la visión que tenían para poder pensar en algo así, que fuera como una ciudad comercial, un centro comercial allí, pero enorme, donde pudieran vivir todos ellos. La forma que consideran los eruditos, los estudiosos, de cómo tenía que haber sido para poder levantar un edificio tan grande, siendo que en ese tiempo no había la tecnología, no había las herramientas, las maquinarias, los aparatos para hacer estudios de suelo y todo lo que se hace ahora para un estudio grande. Entonces lo que se cree es que, y usando, ¿no?, lo que en ese tiempo se usaba, es que era un edificio más o menos como en forma de pirámide, ¿no? Lo que se conoce como un zigurat, que es algo como en forma piramidal. Quiere decir que la base, los primeros pisos son mucho más grandes. Conforme va subiendo el edificio, ya le hacen un poco pequeño y eso le permite tener estabilidad. Es la única forma de pensar en una construcción tan alta y que pudiera pues mantenerse en pie, que no se les fuera a caer. Entonces, es muy probable incluso por hallazgos arqueológicos que se han hecho, de los restos dan muestra de que fue una construcción así, algo tipo como pirámide, ¿no? La Torre de Babel. Este edificio lo construyeron, como dice aquí, en tierra de Sinar, Siguiendo el estudio, ¿no? ¿Dónde fue Sinar? ¿Dónde estaba eso? Pues los arqueólogos, los estudiosos, han ubicado a lo que en ese tiempo se llamaba Sinar, lo que corresponde hoy al país de Irak. De hecho, hace ya unos 20 años atrás, yo recuerdo, vi un documental de los tiempos de Saddam Hussein, él todavía estaba vivo, y recuerdo que estaban tratando de reconstruir precisamente allí donde ellos habían encontrado restos de lo que fue la Torre de Babel, queriendo levantar otra vez un edificio allí. Eso era algo, no fue algo que se publicó así nomás, era como información secreta que alguien había podido ver y estaba hablando sobre ese asunto. Entonces, definitivamente, la ciencia pues ha corroborado la existencia de aquel lugar, Sinar, de aquella torre que habla la Biblia, y como le digo, pues está en lo que hoy se conoce como el país de Irak. La palabra Babel significa confusión. Eso significa confusión. Y se le llamó así por lo que Dios hizo, porque fue allí donde dice la Biblia que Dios descendió y les confundió la lengua o el idioma para que ninguno pudiera entender lo que le hablaba su compañero. Y de esa manera ya Dios le puso freno, le puso fin al proyecto que ellos habían establecido. Hay una pregunta aquí que vale la pena responderla. ¿Cuál era la verdadera intención de construir la Torre de Babel? ¿Cuál era la intención? ¿Con qué fin ellos hicieron eso? Tiene que haber un fin no bueno para que Dios haya venido a detener la construcción. Porque ¿cuántos edificios se han hecho en el mundo? Hay países donde hay unos edificios de 70, 80, 90 pisos y los han construido y no ha habido ningún algo como esto que Dios haya ido a confundirles, porque Dios de pronto se oponga a que se levanten edificios altos. Entonces, aquí no era el hecho de que se quería construir un edificio para vender departamentos, para que viva la gente, o algo como con intención de ayudar a los pobres. No era eso. Tiene que haber habido mala intención para que Dios haya decidido venir y frenar esa obra, esa mega construcción. Entonces, ¿cuál era la verdadera intención que tenían estas personas al construir la Torre de Babel? El versículo 4, en el capítulo 11, versículo 4, allí se aclara, dice: y dijeron, hablaron entre ellos, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, cuya parte más alta, llegue al cielo,
allí en esa frase, vamos a hacer algo tan alto que llegue al cielo. Y ellos sabían que el cielo era el trono de Dios. En esa frase se revela la intención del corazón, que llegue al cielo. Y luego dice, esa era una cosa, como llegar a ser como Dios. Y la otra, hagámonos un nombre. Ponga atención a eso, hagámonos un nombre. ¿Por qué? Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, por si se le ocurra a alguien querernos esparcir. Entonces vamos a hacernos poderosos, vámonos a ser invencibles para que nadie pueda decirnos nada. Cuando alguien venga a decirnos que por qué somos tan fuertes, estamos tan unidos, que le vamos a salir bravos a cualquiera. Lo vamos a sacar corriendo, ¿no? Es como la intención que ellos tenían. Ahora, realmente la intención era una sola. ¿Y saben cuál era? Era contradecir a Dios. Esa, si la queremos resumir en una sola, la intención madre de todas las otras, eran querer contradecir a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios había dado ya antes una orden. Acuérdese cuando Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra y sojuzgadla. Y allí habla de que la extensión de Dios era que se rieguen por todo lado, que poblen la tierra, llenad la tierra. No dijo, ubíquense en un solo lugar y dejen vacío el resto. Entonces la intención, la orden más bien de Dios era llenen la tierra. Pero no falta un hito por ahí que, como siempre, quiere hacer lo contrario a lo que Dios dice, como queriéndose parecer más listo, creyendo que sabe más que Dios, o simplemente la rebeldía, la dureza del corazón. Entonces, ahí está la maldad, porque si de pronto dicen, bueno, ¿y cuál fue la intención por la que Dios se molestó? ¿Por qué Dios vino a destruirles la construcción? Por la mala intención, por la rebeldía, porque querían desobedecerle a Dios. Y luego la otra frase, hagámonos un nombre, ahí lo que están diciendo es, hagámonos invencibles, que se sepa que aquí hay un pueblo fuerte y unido que no va a hacer lo que nadie le diga. Vamos a hacer lo que a nosotros nos parezca. Esa fue la intención. Y obviamente, cuando alguien quiera creerse omnipotente, quiera desafiar a Dios, con Dios nadie puede pelear y ganar. Nadie. Dios es invencible. Así que ellos quisieron hacerse invencibles y Dios dijo, ¿qué están hablando? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo simplemente con algo tan sencillo en un instante desbaratarles la construcción. Y no se la voy a derribar, voy a hacer que el proyecto se frene. Tal vez Dios nomás hizo ahí un chasquido de dedos, les cambio ahorita el idioma. Que ninguno hable el mismo idioma. Y automáticamente se frenó todo porque nadie entendía a su compañero. Imagínense por un momento, ¿no? El caos que se habrá creado en un ratito, que el uno le decía, pásame el martillo, pero de pronto en ruso, de pronto en chino, ¿qué está hablando? El otro tampoco le entendía lo que le decía. Y era como una locura, oye, pero si recién estábamos conversando en nuestro idioma, no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces no podían hacer absolutamente nada, es cosa seria. Los que hemos podido estar en un país que se habla otro idioma, uno sabe lo tremendo que es cuando uno quiere decir algo. Alguna vez estábamos nosotros en un aeropuerto internacional y la gente, queríamos saber una dirección, dónde ir a tomar el siguiente vuelo, y la gente caminaba en los aeropuertos, corre mucho la gente de un lado para otro, y ahora ¿a quién le preguntábamos? Tratábamos de ver por la apariencia a alguien que fuera como de los nuestros, un latino, y nos acercábamos, ¿usted habla español? Nos hacían señas allí, Dios mío, fue tremendo hasta que encontramos a alguien que sí hablaba. Ay, sí, gracias a Dios. Ay, por favor, ayúdenos, necesitamos esta puerta. ¿Dónde es? Ya nos indicó, vayan a tal lugar y todo. Mire, solo por un ratito, y sentimos desesperación de estar en un lugar donde no podíamos entendernos. Ya se imaginan la construcción que nadie absolutamente, ni siquiera para decir, voy a buscar uno, esperen un ratito que voy a buscar a uno acá que él habla el idioma. Nadie hablaba el mismo idioma. Entonces allí Dios les demostró que el invencible únicamente es Él. ¿Por qué Dios no les permitió continuar el proyecto? Porque
Dios tendría que mantener su orden. Dios no va a cambiar porque la gente quiera. O sea, la gente no lo va a hacer cambiar a Dios. Que la gente diga, no, es que Dios tiene que ceder, Dios tiene que entender que nosotros estamos haciendo este proyecto y no nos puede decir que nos vayamos. Dios no es así. Dios no es alguien a quien nosotros lo podamos manipular y cargar de un lado para otro. Así que Dios no permitió el proyecto diciéndoles, ¿qué les pasa a ustedes? Yo soy el Dios del cielo y de la tierra. Ustedes no van a hacer nada absolutamente queriéndome dominar, queriéndome controlar. La orden es que se esparzan sobre la tierra y es lo que tienen que hacer. Eso es. Dios no les permitió continuar porque aquella torre era un acto de desafío, de rebeldía a Dios. Y Dios no puede ahí, jamás, no va a permitir que alguien se pare a desafiarlo, a Dios. Dios no les permitió porque Él quiso darles una lección, que nadie, absolutamente nadie, es más poderoso que Dios. No se puede vencer a Dios. No se puede. No sé si esa sea una de las lecciones más valiosas que Dios nos esté dando ahora con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Porque tal vez las naciones poderosas, ¿verdad? Países tan, digamos, entre comillas, poderosos militarmente, económicamente, se sentían ya dueños de todo, como que nosotros podemos manejar, y Dios allá arriba nomás dijo, voy a soltar un virus. Algo tan simple como dicen por ahí, un enemigo que ni siquiera lo podemos ver. No tuvo Dios que usar un monstruo, no tuvo que hacer algo tan espectacular, algún tipo de terremoto intercontinental. Simplemente aparece por ahí un virus. Y mire, a todo mundo Dios lo paró. Como que le dijo, epa, paren allí, deténganse. Ustedes no tienen el poder para hacer y deshacer. Yo puedo, de un momento a otro, cambiar las cosas. Así que creo que esa es una de las más grandes lecciones, y hasta las potencias mundiales, ¿no? Los que se creían dueños con esto, creo que por un buen tiempo se les bajan los humos y dicen, no hemos sido tan poderosos como creíamos. No es así como que queremos, nosotros podemos controlar la economía del mundo, podemos controlar una cosa o la otra, no es así. Aún se dice por ahí, hay fuertes rumores, no es comprobado, pero dicen bastante que probablemente todo esto fue creado, que es una guerra allí entre potencias y toda la cuestión, no sé. No puedo saber si sea o no, pero aún si fuera así, yo estoy seguro que la cuestión se les fue de las manos. Si es que fuera así, se encontraron con algo que no fue como quisieron, porque Dios dice, es que no son ustedes los que manejan todo, soy yo Dios. Vamos a ver ahora algunas lecciones. Como siempre, cuando estudiamos estos personajes, cuando estudiamos estos grandes temas, siempre hay lecciones. La Biblia es así, aunque nos cuente una historia pasada, esa historia tiene lecciones para la vida de hoy, para el tiempo actual. Entonces vamos a ver qué lecciones encontramos nosotros en esta historia, lecciones para nosotros. Primera lección, para las personas, es algo bien curioso, pero así es, para las personas es más fácil ponerse de acuerdo para hacer lo malo que para hacer lo bueno. ¿Qué le parece eso? Una vergüenza, ¿no? Pero es una lección que nos está enseñando la Biblia, como diciendo, miren, conózcanse como son los humanos, conózcanse un poquito. Cuando Dios les dice que hagan algo bueno, ahí no, ¿por qué? ¿Cómo va a creer? ¿Saben? Si Dios le hubiera dicho a los habitantes de aquel entonces, les hubiera dicho, ¿saben? No quiero que se esparzan sobre la tierra. Quiero que se queden en un solo lugar y van a construir una torre gigante. Y ahí se van a quedar. ¿Sabe lo que hubieran empezado a decir? Pero ¿por qué, habiendo tanta tierra, habiendo tanto espacio, nos quiere tener amontonados aquí? Ese edificio tan grande, ¿cuántos millones va a costar? Eso se va a caer. Usted sabe cómo es uno, ¿no? Con los hijos pasa eso, o lo que es. Bueno, tal vez nos acordamos cuando fuimos muchachos. Pero cuando nos decían que hagamos algo, no lo hacíamos. Una vez recuerdo un accidente que tuve y creo que bien ganado. Me da hasta vergüenza contarlo, pero como ya hace muchos años lo puedo contar. Nos fuimos con unos amigos al río, tendría unos 12 años, por ahí 13 años. Nos fuimos a un río y estaban en una construcción, estaban haciendo una casa allí y no había trabajadores, ya los trabajadores, no, era un domingo, no recuerdo, pero no había gente trabajando allí.
y habían fundido ya la losa para el segundo piso. Y ahí arriba había un montón de bloques de estos de livianos, ¿no? Y a uno de los que iban ahí dice, oye, pongámonos a botar bloques. Imagínense la travesura, ¿no? Qué terrible, ahora me da vergüenza haber hecho eso. Primero yo me quedé como que no, dañar los bloques, toda la cuestión, ¿no? Pero usted sabe ahí esto de la presión de grupo, el que hay cosas que uno solo no las haría, pero ya ve que los otros las hacen. Y bueno, y como eran ahí, bueno, vamos un ratito. Pongo allí a tirar bloques, botamos, yo no sé, unos 30 bloques siquiera dañamos, tirando bloques abajo, ¿no? Y en lo que yo voy a coger un bloque más, se rompe la punta del bloque y yo estaba sin zapatos, me cae el bloque en la uña del dedo gordo del pie. Ahí mismo, toda la uña, solo una puntita quedó pegada, toda la uña alzada para arriba. Eso me salió sangre como no tiene idea, terrible, ya el resto del camino cojeando y toda la cuestión por una locura. Si me hubieran dicho a mí, anda al río, pero te dejo ir con la condición de que vayas y esos bloques que están allá arriba, todos esos bótalos. ¿Qué hubiera dicho? ¿Y por qué a mí? ¿Cómo va a creer? ¿Por qué no le dicen a otro? ¿Verdad? Esa es la tendencia del corazón humano. Lo que le dicen que haga, no, porque es difícil, porque es complicado, porque no me gusta, y lo que dicen que no lo haga, eso es lo que quiere hacer. Eso, así es. Y acá pasó lo mismo, ¿no? Y Dios nos da una lección aquí como diciendo, dense cuenta cómo es el corazón de ustedes. Yo les pido que hagan algo. Y como dice hay un versículo en la Biblia que dice, y mis mandamientos no son gravosos. Jesús dijo, lo que yo les mando no es complicado. Son cosas prácticas, son cosas buenas. Y aún así la gente no quiere. Jesús dijo, lleven mi yugo, lleven mi carga, que es fácil, es ligera. Pero la gente, no, ¿por qué tanto iglesia? ¿Por qué esto y lo otro? Me toca orar, leer la Biblia. Y Dios tal vez dice, lo que te pido es algo que te hace bien a ti. No te compliques la vida. No quieras hacer lo malo. ¿Pero qué hace uno? Se va a hacer lo malo. La gente, por ejemplo, un ejemplo más. Cuando nos toca dar algo de la iglesia, en la iglesia, pues en toda iglesia se habla de ofrendas, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Entonces cuando toca dar la ofrenda, hay gente que ahí se queja, pero sí, y la ofrenda, y qué harán con eso, y quién sabe cómo se la cogen, y se reparten los pastores. ¿Y qué pasa cuando alguien, esa misma persona, antes de ser cristiano, de pronto algunos eran borrachos, algunos andaban en esos antros de perdición, cada ida a uno de esos lugares, ¿cuánto se gastaba? Y ahí no pensaba, ¿y qué harán esa gente con mi plata? Cuando iba a comprarse una java de cerveza, alguna vez dijo, ¿cuánto vale una java? ¿Y qué harán con mi plata? Capaz que ese cantinero se va a comprar una casa. Mira, está subiéndole el segundo piso a la casa con mi plata. No vuelvo a tomar. Ahí no. Ahí a nadie le importa. Aunque lo que está tomando es para envenenarse, para destruirse, para dañar a la familia. Pero ahí no le importa. Y en la iglesia a veces una ofrenda de $1 se queja. ¿Que por qué? ¿Que por qué toca dar? Este es para el bus, esto era para el taxi. Es la tendencia del corazón humano. El corazón no regenerado, que no ha sido transformado, siempre quiere hacer lo contrario a lo que Dios le dice. Otra cosa que aprendemos aquí, a la mayoría de personas les gusta contradecirle a Dios. ¿Por qué? No sé, porque Dios sabe más que nosotros, pero creemos ser más listos que Dios. Contradecirle a Dios. Otra lección, la gente quiere llegar al cielo usando métodos humanos y por lo tanto métodos equivocados. ¿Cuál fue la intención? Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Para qué queremos hacer caminos al cielo? Si es imposible, no intentemos. Dios hizo lo que tenía que hacer para Él llegar donde nosotros. Para llegar a tener comunión con Dios no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo. Ya el esfuerzo lo hizo Dios. A nosotros simplemente nos toca entrar por la puerta y andar por el camino que Él nos abrió. No intentemos llegar al cielo a nuestra manera. Usemos la manera de Dios. Otra cosa que aprendemos aquí, lo que más temían, que era lo que ellos no querían, que los esparzan en la tierra. Ellos dicen, no, hagámonos un nombre, hagámonos poderosos para que nadie nos mueva. Lo que más temían fue precisamente
lo que sucedió. Temían ser esparcidos, ¿y qué hizo Dios? Vino, confundió la lengua y no quedó uno junto a otro. Todos tuvieron que irse lo más lejos posible porque no podían hacer absolutamente nada. Lo que el impío teme, dice la Biblia, eso le vendrá. ¿Qué es lo que usted más teme? ¿Qué es lo que más le roba la paz? Pues precisamente eso puede ser lo que venga. Parece mentira, pero eso está en la Biblia. Y mire, ellos no querían ser esparcidos y terminaron siendo esparcidos. Hay gente que no quieren para nada acercarse a Dios. No quieren saber de las cosas de Dios, como que es lo peor del mundo. No desafíe a Dios. No se ponga en ese plano de rebeldía, porque de pronto Dios puede llamarle la atención para decirle, justamente eso es lo que tú más necesitas. Y la cosa es que a veces cuando no queremos acercarnos a Dios por la buena, nos toca hacerla por la mala. Y de pronto le vaya a pasar como a mí, ¿no? No reaccioné y ¿qué me tocó? Pagar con una uña del dedo. Ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y una última lección, por no vivir, en este caso estas personas, por no vivir en obediencia a Dios, terminaron completamente confundidos. Cuando uno no quiere hacerle caso a Dios, por muy listo que se cree, ¿verdad? Uno se cree así que sabe más. Yo no, ¿qué me voy a meter a eso? A mí los hermanitos no me van a convencer. Fíjese que puede terminar más confundido que qué. O sea, no se deja engañar de un hermanito, pero se deja engañar de una mujer por ahí. Se deja engañar de malos amigos. Supuestamente no se deja lavar el cerebro en una iglesia, pero cuando acuerda a los amigos lo han engañado y lo metieron al mundo de la droga, por ejemplo. Qué locura, ¿no? ¿No cree que lo más sabio que uno puede hacer es obedecer a Dios? Si esta gente le hubiera obedecido a Dios, les hubiera ido bien, no hubiera pasado nada de esto, hubiera sido todo, y Dios, obviamente hubiera estado Dios contento con ellos, Dios les hubiera aprobado, les hubiera bendecido. ¿Qué aprende usted? ¿Qué aprendió en esta noche de esta lección de la Torre de Babel? Ojalá haya sacado alguna de las lecciones más importantes que hay aquí. No se puede desafiar a Dios. No somos más sabios que Dios. Las cosas que más tememos son las que nos pueden venir si nosotros queremos irnos por otro camino que no sea el camino de Dios. No intentemos llegar a Dios usando nuestros medios. Escojamos ya el camino que Dios ha planteado. Ese es el camino seguro. Ese es el camino correcto. Por favor, no nos engañemos. Dios sabe más que nosotros. Cuando Dios nos pida algo, hagamos lo que Dios nos pide. No se nos ocurra hacer las cosas a nuestra manera, como creyendo ganarle a Dios. El que lucha con Dios pierde. El que quiere desafiar a Dios termina mal. Mejor obedezcámosle a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios está siempre presto a ayudarnos a nosotros. Oremos. Te alabo, Señor, te agradezco por el estudio de hoy. Una gran lección, Señor, algo que pasó hace muchos años. Un grupo de gente que quiso desafiarte, gente que quisieron, Señor, desobedecer el mandato tuyo. Tú les habías dicho que poblen la tierra, pero ellos dijeron no, vamos a centrarnos en un lugar, en una ciudad, allí vamos a levantar una torre y nos vamos a hacer fuertes, invencibles, poderosos. Y Dios vino y los confundió y perdieron tiempo, perdieron dinero. ¿Cuánto habrán invertido? ¿Cuántas horas de trabajo? Todo lo perdieron allí, porque no se puede desafiar a Dios y ganar. Señor, perdónanos si en algún momento de nuestra vida hemos sido así de rebeldes, hemos sido así, mi Dios, de orgullosos al creer que podemos más, sabemos más que tú. Gente que ha desafiado a Dios, gente que te conoció y que se apartaron de tus caminos, como diciendo, yo no necesito el Evangelio, yo no necesito estar en una iglesia metido, yo puedo salir adelante. Y ahora se han dado cuenta que no es así. Y tal vez ahora te das cuenta que has perdido prácticamente todo. Este es el momento tal vez donde Dios te está llamando que vuelvas al arrepentimiento. Señor, ten compasión de aquella persona que se ha apartado de ti, que se alejó porque pensó que el Evangelio era algo negativo, algo perjudicial o algo sin importancia. Perdónales ahora. Si se vuelven a ti de corazón, Señor, yo sé que tú les recibes. Y como el hijo pródigo vienen a ti y te dicen, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Recíbeme, Señor, aunque no soy digno de ser tu hijo, pero recíbeme. Y Dios es grande en misericordia y Él lo perdona. Dios es un Dios de oportunidades. Gracias, Señor, por esta palabra que toca nuestro corazón, que nos advierte de lo que no debemos hacer si no queremos que nos vaya mal. Al contrario, Señor, si hacemos tu voluntad, tu bendición estará con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, por favor. No dude en compartir estos estudios. Están allí a disposición de ustedes, los pueden volver a ver, los pueden enviar a otra persona. Por favor, si no se ha suscrito, hágase al canal de YouTube de la iglesia, a la página de Facebook también, para que usted esté al tanto de cada vez que subimos un nuevo estudio, una predicación, usted lo tenga, sea entre los primeros que lo puede ver. Que Dios le bendiga.